Amigos de Jóvenes con Cristo, Dios me los bendiga, buenas noches, una bendición de verdad, un gusto estar con ustedes una vez más. Regresamos con Adoración Infinita, así que esta es una bendición poder saludarles una vez más. Estamos en el episodio número 9. Seguramente algunos se preguntaron qué pasó, porque algunos amigos me dijeron, oye, ¿qué pasó con el programa? Pues un par de semanas estuvimos un poco ocupados ahí, siempre en la obra de Dios. Así que estamos de regreso. Así que este es el episodio número 9 de Adoración Infinita y esta es la tercera temporada. Así que gracias a todos ustedes por estar ahí conectándose. Gracias a los que son fieles a esta programación siempre de Jóvenes con Cristo, y de verdad que Dios me los bendiga en cualquier parte del mundo que se encuentren. Un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes, un saludo para cualquier lugar del mundo que estén, y déjenos siempre ahí en los comentarios, por favor, de qué lugar del mundo nos están sintonizando. Hoy tenemos un tema muy importante, muy especial, curioso también a la vez, así que estése pendiente porque vamos a hablar del tema Un viejo pescador. Y hoy tenemos un amigo muy especial también, amigo de la casa acá de Jóvenes con Cristo, y es nuestro amigo Jonathan Domingo, a quien ahorita dentro de unos segundos le voy a dar acceso, entrada para que pueda compartir con nosotros en esta plática. Saludos para ustedes que están ahí sintonizando desde Bolivia, desde Perú, California. Así que gracias por estar pendientes de este episodio número 9 de Adoración Infinita. Así que vamos a dar paso a nuestro invitado especial de esta noche, nuestro hermano Jonathan Domingo, que está por ahí. Ahorita lo vamos a dar mucha bendición. Saludos para República Dominicana también, a los que están por ahí y en cualquier parte del mundo que nos estén sintonizando. Argentina se está presentando también por ahí. Mi hermano Jonathan Domingo, ¿Qué tal, que Luis? Dios te bendiga, qué gusto saludarte en esta noche. Gracias de verdad por ser parte de este episodio de Adoración Infinita, donde sabemos que Dios va a estar haciendo algo especial. Admiramos el trabajo que tú haces, de verdad. Muchísimas gracias por aceptar el llamado de Dios y gracias también por estar en este episodio de Adoración Infinita. Bienvenido. Gracias por la invitación. La verdad es que eh, tiempo atrás me empezaron a seguir y vi la cuenta y dije, órale, tiene un chorro de seguidores y nada más se me hizo curioso, entonces también les regresé el follow. Entonces he estado ya más de varios meses, quizá más de un año, siguiendo la cuenta y la verdad es que tiene una cuenta que es muy útil para muchas personas, muy enriquecedora. Entonces agradezco la invitación definitivamente. No, muchísimas gracias. Y la verdad que, bueno, Carlos es el director y varios muchachos que están ahí trabajando, estamos todos juntos haciendo esto para que el nombre del Señor sea exaltado. Y siempre decimos que lo que queremos es pues bendecir otras vidas y yo creo que se está logrando gracias a Dios, ¿no? Y a las personas también como tú que aceptan estas invitaciones. Chido. Así que buenísimo. Bueno, me gustaría que comencemos. Vamos a hablar un tema que es un poquito diferente a lo que hemos estado hablando anteriormente con otros invitados. Hoy traemos el tema Un viejo pescador y lo vamos a enfocar, obviamente. Me imagino que algunos de los hermanos sintonizando por ahí ya se imaginaron a un pescador en la Biblia, ya se imaginaron a alguien que tiene como esa historia, ¿no? Que tiene algo peculiar que es Pedro. ¿Ok? Así que vamos a hablar un poquito acerca de este personaje hoy. Yo creo que si hablamos de él no nos alcanzaría un episodio, pero vamos a hablar todo lo que podamos. Así que antes que todo, Jonathan, bienvenido a este programa de Oración Infinita. Como lo dije al principio, es un gusto tenerte y siempre me gusta comenzar con esto. Me gusta conocer un poquito más sobre nuestro invitado. Yo siempre, o por lo menos el 99.99% de las veces, yo conozco siempre al invitado antes de tenerlo porque yo veo todo lo que hace el contenido, pero también para los amigos que están sintonizando, cuéntanos un poquito más de ti. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu ministerio? ¿A qué te dedicas? Pues fui pastor por 12 años de una iglesia en México y hace casi año y medio transicioné a trabajar en un ministerio de misiones en Estados Unidos que trabaja en casi 40 países diferentes, primordialmente en África y en el Medio Oriente, pero también hay obras en Latinoamérica. Entonces, soy el director de Latinoamérica para ese ministerio. Entonces, tengo año y medio trabajando en eso. Y cuando fui pastor, antes de ser pastor, sentía un llamado a enseñar la Biblia específicamente. Entonces, cuando eres pastor, tienes eso como casi por default, estás enseñando la Biblia cada fin de semana. Y ahora en el ministerio que estoy predicando cada fin de semana, pero
porque es una iglesia diferente. Cada semana no cambio el mensaje tan seguido. Ujú. Entonces doy el mismo mensaje y es diferente. El objetivo ahí es dar a conocer lo que se está haciendo a través del ministerio y que personas puedan patrocinar y así. Entonces, hace 2 años aprox, inicié un podcast y he estado como que muy enfocado en eso más últimamente, los últimos cuantos meses, aparte de mi trabajo y mi ministerio en esta organización. Personalmente también estoy creando contenido en mi canal de YouTube y en Spotify. Wow, sí te he visto, la verdad que yo he visto tu contenido, es muy edificante, créeme que yo he estado viendo todo lo que publicas, vi lo que hiciste ahorita para Semana Santa también y todo, y yo sé que pues Dios te usa, yo sé que Dios usa tu vida, y por eso pues estamos aquí también para platicar un poquito, ¿sí? Ahora, entremos un poquito en lo que es el tema un viejo pescador, y como dijimos, vamos a centrar nuestra plática de hoy en el apóstol Pedro, vamos a platicar un poco sobre eso, yo sé que tienes mucho para enseñar, sé que Dios te ha dado esa sabiduría. Y hablemos un poquito sobre esto, sí. Como digo, es un viejo pescador y me gustaría que hablemos de esto. Primero encontramos a Pedro y cuando lo vemos en la Biblia, lo encontramos en un entorno laboral, sí, conocemos esa historia, casi todos los que estamos acá, y es en el momento en el que pues recibe un llamado directo de parte de Dios, si le decimos así, y él mira también lo que es la pesca milagrosa, sí. Entonces en ese momento... Personalmente yo veo a un Pedro que está ocupado, veo a un Pedro trabajador, veo a un Pedro que está en su ambiente ya creado, si le llamamos así. Jonathan, hablemos un poquito sobre esto. ¿Por qué Jesús a veces nos saca de nuestro entorno? Porque vi también en lo que tú dijiste, ¿no? Que tú eras pastor y el trabajo también que uno tiene, ¿no? El trabajo ya sea secular, como se le llama, o cualquier tipo de profesión que uno tenga. Pero ¿por qué a veces Jesús nos saca de nuestro entorno y de lo que estamos acostumbrados para darnos una misión o un llamado específico? Sabes, en el mundo empresarial, se dice algo que también aplica al mundo ministerial. Y eso es que no debes de invitar a tu equipo personas que no están haciendo nada. Mm, Dices, mm, este tiene disponibilidad, pues tiene disponibilidad mm. porque es ocioso. Ajá. Entonces Jesús toma a personas que eran trabajadores comprometidos. En Lucas 5 dice que después de pescar toda la noche, el simple hecho de haber pescado 2 horas sin pescar nada y no rendirse, muestra ahí la resiliencia y el compromiso. Están Ujú, lavando sus redes, están cuidando su equipo, o sea, son personas, ujú, trabajadores, clase media, enfocados en el negocio de su papá, también eso muestra bastante responsabilidad. sí. Entonces, él toma a personas que ya han mostrado una responsabilidad y lo Ujú, redirige ahora. Y creo que redirigir es una buena palabra. A Pedro le dice, ya no serás pescador de peces, serás pescador de ujú, hombres. Pero sigue usando esta identidad de pescador, o sea, la misma, el mismo compromiso con el que él ejercía anteriormente su vocación de ujú, pescador, ahora lo va a hacer con su vocación de predicador. ¿Por qué Dios nos saca de lugares donde estamos? No sé, también ahí hay algo que a Dios le gusta operar fuera de nuestra zona de confort, ujú, ¿no? Y a veces, está medio X, pero hay una canción de Siddhartha que dice algo como, no me voy, me alejo para ver mejor. Y esa idea de moverte de lugar muchas ujú, veces te da una perspectiva más clara. ujú, Entonces, muchas veces, o sea, Jesús salió de Nazaret, incluso ujú, salió de Capernaum y de las zonas donde él estaba para ser usado. Pablo, ni se diga, Pedro ujú, también. Entonces, sí hay algo de ujú, dejarlo conocido que te estimula a confiar en Dios y a tener que tener visión. ujú. Wow, me encanta lo que estás diciendo porque fíjate que a veces sí, ¿no? Y se da mucho también en el ámbito cristiano, cuando estemos a veces en la iglesia o en cualquier lugar, el servir, lo que tú estabas diciendo, ¿no? O sea, gente ocupada. eh, Y a veces cuando nosotros tenemos mucho tiempo para el ocio, como tú lo decías también, como que no somos productivos, obviamente. Y Jesús sí llama a ese tipo de personas, como tú lo estabas mencionando también, que van a ser útiles y productivas también en el área ministerial, porque ya lo demostraron ser en el área natural, si lo llamamos, así como lo estaban Es diciendo. curioso, o sea, ves a todos los discípulos. Simón el celote, o sea, un activista. Ujú. eh, Mateo, el recolector de Recaudador de impuestos, o sea, impuestos. eran personas que antes de su Mm, llamado eran ujú, dedicados a lo que hacían. ujú, Quizá una forma de decirlo es que es más fácil redirigir a alguien que tiene una ética de trabajo
que Ujú. enseñarle a trabajar a alguien que es ocioso. Mm, Este, está y bueno. sí, Ujú. Muy bueno lo que estás diciendo. Y que sabes que yo creo que también a veces podemos caer en ese error, ¿no? Y nosotros podemos decir, yo quiero que Dios me use, pero soy un mal trabajador. Yo quiero que Dios me use, pero de repente no estoy haciendo bien mi rol en mi área cotidiana, ¿no? Es cualquier cosa que me toque hacer. Entonces yo creo que comienzo por ahí. Y lo que tú estás diciendo está buenísimo, porque yo estoy de acuerdo estoy contigo. ahorita, literal, antes de conectarme, estoy escribiendo el próximo video, que son biografías que estoy haciendo. Ok. Y hay alguien que se llama Bonifacio, que es el misionero a los germanes. Y él desde niño quería ser misionero y no fue hasta los 40 años que fue. Y Wow. él era maestro antes de ser misionero. Y nada más o sea, se parece a muchísimas historias bíblicas que tienen un llamado desde chiquitos, pero tienen que ser fiel, en el caso de Bonifacio, a ser maestro. De hecho, escribió un libro de gramática latina, o sea, nada que digas tú que tenía que ver con el ministerio que él sentía que Dios le había llamado a hacer, pero fue fiel en el área que Dios le había puesto hasta que se abrieron las Wow. puertas. Y fíjate, no vamos a pasar a esta pregunta porque está bueno lo que estamos Ujú, hablando y me gusta. Y sabes que también eso tiene que ver con que a veces nosotros no tenemos que enfocarnos y encerrarnos en decir, wow, ¿será que Dios me va a utilizar? ¿Hasta cuándo? Y mientras eso pasa, a veces nos desanimamos y dejamos de hacer lo que estamos haciendo. Cuando nosotros no fuimos llamados a quedarnos quietos, sino que tenemos que estar en constante movimiento, ¿no? En constante actividad. Y como tú dices, ese ejemplo que acabas de poner me encanta porque imagínate escribir un libro de gramática que a lo mejor cualquiera puede decir eso que tiene que ujú. ver con el llamado de Dios, con el ministerio y todo, ¿no? Pero es eso, seguir activo manteniéndote porque Dios a su tiempo te va a permitir el llamado, ¿no? O sea, te va a permitir la actividad en el llamado porque todos hemos sido llamados para algo. Es algo que es curioso para mí, porque al dejar el pastorado, casi se siente que en ciertas formas como que reseteé. O sea, Ujú, había creado mucho en ujú, mi vida pastoral y ahora ujú, al no ser pastor, estar en un rol diferente dentro de un ministerio de misiones, sí fue como que, ah, caray, o sea, tanto ujú, invertido ujú, en el mundo pastoral para ya no ser pastor. Y al ujú. principio sí fue una crisis de identidad. Bueno, a lo mejor sí fue una Sí, crisis de identidad, porque sí. 12 años haciéndolo, de repente ya no. Y de repente me doy cuenta que fue el tiempo en mi ministerio pastoral Ujú. que me preparó ahora para el área donde estoy. Sí, Entonces, literal, todas las cosas que aprendí siendo pastor me sirven ahora de misionero, si lo quieres ver como misionero. Vivo sí, sí. en la ciudad donde siempre he Ujú, vivido, pero sí trabajo para un ministerio misionero. Entonces, pero sí, tengo 35 años y sí llegué a pensar como que estaba empezando de cero. ujú, Y algo que veo como ya dije, en muchos personajes, pero se me viene a la cabeza Moisés. ujú, Moisés de 40 años quería cambiar el mundo y mató al egipcio. Y ujú, Dios lo tuvo que llevar 40 años a trabajar en el desierto como pastor de ovejas ujú, antes de reafirmarle su llamado a que sí iba a cambiar el ujú. mundo. Y empezó desde los 80 años. O sea, Ujú. espero que Dios no nos tenga en espera tanto tiempo. Pero, o sea, ¿cuántas personas no dirían, ah, yo quiero ser usado como Ujú. Moisés? Y a esas personas les diríamos, ¿estarías dispuesto a esperar 40 años en Sí, silencio? Y la mayoría de personas dirían, no quiero ser usado como Moisés. Porque sí. no es fácil, no es fácil Ujú. aprender a ser fiel en lo poco, cuando no Sí. estás viendo quizá el cumplimiento del llamado que tú sientes que Dios te ha dado. Y sabes que yo siento que en ese tiempo, ahorita que estaba escuchando lo que tú decías de tu tiempo de pastorado, 12 años, yo creo que Dios prepara tu corazón en el proceso. Y creo que hablando de este pescador del que estamos hablando hoy, creo que Dios a través de toda su vida, la vida de Pedro, Dios lo estuvo preparando, Dios lo estuvo preparando, porque vamos a tocar este tema un poquito más adelante, pero me encanta lo que tú decías porque yo siento que eso es así. Cualquiera puede decirnos, y tú lo dijiste ahorita también, que ese tiempo de pastor preparó tu corazón para poder servir ahora en las misiones, que es lo que estás haciendo, Ujú. básicamente. Así que, buenísimo. Recordarle también a los que están conectados que pueden participar con nosotros, pueden platicar del tema, pueden hacer preguntas también referente a lo que estamos hablando y yo sé que será de mucha bendición. Así que están los comentarios también abiertos y libres para que puedan ustedes participar en esta plática que tenemos con Jonathan Domingo. Jonathan, vamos a otra pregunta que yo quería también que platicáramos, siempre hablando de Pedro. Cuando Jesús le llama, pasa algo peculiar que no solo pasa con Pedro, sino que a través de la Biblia pasa con otras personas también. Jesús le cambia el nombre. Dice ya no Simón,
Simón, ya no serás Simón, ahora serás Pedro. Ahora, ¿qué representa el cambio de nombre en la vida de una persona o de un creyente? Ese es uno de los principios que más me gusta de la historia de Pedro. Porque Simón significa suave o frágil o literalmente paja. Oh, wow. Y su papá, Jonás, significa paloma. Ujú, Entonces, el nombre de Pedro era suave hijo de paloma o delicado hijo de paloma. ujú, Y hay un dato curioso de Pedro que sabemos del Evangelio de Juan, que es que hubo una pesca milagrosa tan pesada que entre cuatro no pudieron sacarlo ujú, del agua. ujú. Y dice que Pedro va solo y saca la red solo. Entonces eso nos da a entender que probablemente, o sea, es un toro, así Ujú, imagínate a alguien mega fitness así gigante, entonces tienes ujú, a este gigante que se llama Delicado Hijo de Paloma, ¿no? ujú. Entonces, nada más, eso para mí se me hace muy cómico. Sí, sí. Y después, en cuanto Jesús lo conoce, eso es en el Evangelio de Juan, dice, tu nombre es Simón, hijo de Jonás, pero ahora serás Pedro. Y Pedro significa piedra o roca. Ujú, Es intencionalmente un contraste con paja. ujú, O sea, tienes algo que es frágil, algo que lo puedes romper con las manos, algo que es estable ujú, y algo que es fijo. ujú, Y muchos cristianos no se sienten cómodos con la idea de Pedro como roca, porque la iglesia católica, y me imagino que en esa audiencia hay tanto católicos como ujú, evangélicos, pero la iglesia católica se agarra mucho de la idea de Pedro como la roca de la iglesia. Sin ujú, embargo, no, aunque seas evangélico, tienes que reconocer que Pedro significa roca ujú, y que la intención de Jesús era transformar a alguien que era frágil y débil y cambiante y titubeante, y para citar ujú, a, creo que Santiago, una persona de doble ánimos, ujú, a una persona que murió como mártir con convicción, que dirigió ujú, a la iglesia primitiva, que hubo una transformación. Ahora, ujú, esa transformación no sucedió en un segundo. ujú. Y amo que en sus peores momentos Jesús le dice, Simón, como que recuerda, ahí todavía está siendo Sí, transformado sí. a Pedro. Este, entonces, pero yo creo que Dios quiere tomar a todos, que somos de repente eh, cambiantes, o que titubeamos, o que nos falta compromiso, y transformarnos en alguien estable, en alguien que Él puede Ujú, construir algo. ujú. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por eso. De verdad que sí. Son datos que tenemos que saber. Se tenían que decir y se dijeron. Y yo creo que Pero sí eso. se me hace muy cómico eso, que el fortachón se Ujú. llamaba débil, ¿no? O sea, sí hay un juego de palabras ahí. Sí, sí, correcto. Ahora, imagínate eso aplicándolo a nuestra vida, como tú lo estabas diciendo también. ¿Cómo pudiese ser eso cuando a veces nosotros pensamos, tenemos una vida, no sé, y a veces yo he escuchado muchas personas que dicen, mira, es que el Señor no me puede cambiar. O sea, he cometido tantos errores que para mí no hay otro nombre. Si Dios le cambió el nombre a Pedro, se lo cambió a otra gente, a Abraham, pero a mí a Isaac, perdón, a Israel, pero a mí no me lo puede cambiar porque yo hice tantas cosas malas que para mí no hay otra oportunidad, no hay otra opción, ya no tengo remedio, no tengo cura. ¿Qué le puedes decir tú a esas personas que sí podemos tener ese cambio de nombre todos, aunque es espiritual, obviamente, ¿no? Porque no es que Dios me va a venir a cambiar el nombre a mí, o tú ya no te vas a llamar Jonathan, sino que o te van a poner otro nombre. Pero el cambio que representa, como tú lo decías, de pasar de ser volátil, de ser algo frágil, a ser algo sólido como una piedra, ¿qué le puedes decir a esas personas que dicen, no, el Señor no me puede cambiar a mí para nada, yo no tengo remedio? Cuando iban a encarcelar a Jesús, Pedro le rebanó la oreja a el siervo del Malco. sumo sacerdote, creo, Ujú. si no mal recuerdo. Sí. Y para cortarle la oreja significa que la espada iba de arriba para abajo. Ujú, O sea, su intención era darle en la frente y abrirle el cráneo. ujú, No iba con la intención de intimidar o ahuyentar. Estaba listo para quitarle la vida. Tanto así que sí. Jesús le dice, guarda la espada y quien mate a la espada morirá a espada. Entonces en Pedro vemos una persona muy, impulsiva, colérica, Ujú, y eso se ve en todo los evangelios. O sea, es una persona muy, muy, muy impulsiva. sí. Entonces, obviamente te podría hablar de personas que sí fueron
homicidas y Dios les usó, hablando de Moisés, de personas que Ujú. fueron Claro. adúlteros y Dios los usó, Ujú. David, de Ujú. personas que tenían en su historial cosas bien feas y aún Ujú. así Dios los usó. Ujú. Pero enfocándonos en Pedro, Ujú. aún Pedro negó a Jesús 3 veces. Y Ujú. hay una parte bien fuerte que no sé si te acuerdas, la mayoría lo vimos, más los que tenemos tiempo en el cristianismo, la película de Jesús, Ujú. que en el Evangelio de Lucas dice que él lo maldijo con maldiciones. Sí, sí. Y dice en el Evangelio de Lucas que en ese momento Jesús lo vio Ujú. y que Pedro fue a llorar amargamente. Obviamente, imagínate Jesús yendo hacia su crucifixión, Ujú. viendo cómo uno de sus amigos más íntimos le dice, yo no conozco a esa, y usa Malas palabras. malas palabras, sí, Sí. para Ujú. describir o para maldecir a Jesús. Ujú. O sea, Sí. y el Pentecostés, Pente son Ujú. 50 días después de de la muerte de Jesús, Ujú. Dios lo estaba usando para empezar la Sí. iglesia. Ujú. Ahora, no recomiendo yo un proceso de restauración tan breve, No, pero claro. Jesús tomó una persona Ujú. que 50 días antes lo había negado y lo usó Ujú. para plantar la primera iglesia. Ujú. Entonces, con eso digo que eso no es una excusa para decir, pues seamos tan malos como No. Pedro, Ujú. pero la realidad es que si ha sido peor que Pedro o tan malo como Pedro, la gracia de Dios no conoce límites. Amén. Totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que hay muchos testimonios y muchas personas y wow, de hecho a veces nosotros mismos también tenemos como testimonios fuertes y graves, ¿no? Que podemos decir, esto no lo saben los demás, pero Dios nos ha cambiado y siempre hay oportunidad para que nos pueda cambiar, para todos los que están sintonizando este programa. Alguien pregunta por ahí, Abraham 7 dice, hola queridos hermanos, el Señor bendice sus vidas. Quiero preguntar, ¿cómo pudieron darse cuenta en qué momento empiezan a trabajar en el ministerio que Dios les dio? ¿Existe un antes y un después? Creo que para cada persona es diferente. Ujú. Para mí, yo fui a un instituto sin ninguna intención de dedicarme al Ujú. ministerio. Mi plan era ser maestro universitario, mi pasión era la historia, entonces mi meta de vida era estudiar, hacerme maestro de historia e ir a la iglesia y aportar lo que pudiera en una iglesia, pero no tenía el afán o la visión o el deseo de ser pastor o de estar en el ministerio. Ujú. Estando ahí, siento un llamado de parte de Dios a enseñar la Biblia. Entonces me voy de misionero un año con la intención de empezar una iglesia. Mi plan era ir como ser misionero unos 4 o 5 años y después de eso empezar una iglesia. Me voy un año, mi papá se enferma, yo regreso a ayudarle a mi papá y mi papá era pastor y me quedo al frente de la iglesia. Entonces yo empecé en el ministerio de tiempo completo desde que salí del instituto. Eh, Hay personas que nunca se van a dedicar al ministerio y aún así van a hacer más cosas para el ministerio que personas que se dedican Ujú. al ministerio. Entonces, creo que sí hay una noción de personas que quisieran poder dejar su trabajo y dedicarse de lleno a la iglesia. Ujú. Y no creo que eso sea una mala ambición, pero también hay algunas personas que jamás dejarán su trabajo y Ujú. siempre estarán o bivocacionales o trabajando y sirviendo aparte. Y sí, yo creo que es eh, en lo que sea que estés, ver la forma, uno, de honrar a Dios donde estás y dos, Sí. de saber que tienes un compromiso con la iglesia, de también servir a la iglesia. Wow, tremendo. Eso es muy importante lo que acabas de decir. Ambas cosas importantes, tener un compromiso con el Señor y saber que tienes que también servir en tu iglesia y ayudar. Totalmente de acuerdo. Sabes que una de las cosas que yo creo y que he aprendido en el camino también es eso. Muchas personas preguntan, me lo han preguntado a mí, lo han preguntado incluso creo que en el programa acá también, ¿cómo hacer para saber cuál es mi llamado? ¿Cómo descubrir cuál es mi llamado? Y la respuesta como un acuerdo de todos es, sirve en tu iglesia y ahí te vas a dar cuenta para que tú eres bueno. Porque, por ejemplo, hay personas que son buenas para hablar, para predicar, para enseñar, y de repente alguien te dice, no, a mí no me pongo a hablar en público porque no lo hago, pero a lo mejor tiene otras virtudes que nosotros o algunas otras personas no tienen. Entonces, creo que sirviendo es una de las formas en las que uno puede también descubrir cuál es ese llamado, ese ministerio que tiene. Vamos a otra pregunta que tengo por acá también, Jonathan. Hablemos siempre de Pedro, porque ese es el personaje que vamos a tener hoy. Él tenía muchas fortalezas, pero también tenía muchos defectos en su vida. Y primero vamos a hablar como de lo malo para después ir sanando. Hablamos de lo Ujú. bueno y luego vemos lo demás. ¿Puedo Pero usar el ejemplo de Pedro para contestar la pregunta que hicieron? sí, sí, claro. Es curioso que
los que estudian como las líneas de tiempo de los evangelios, Pedro fue primero discípulo de Juan antes de ser discípulo de Jesús, pero Ujú, cuando era discípulo de Juan seguía en su vocación de pescador. Entonces, Pedro, antes de dejar la pesca, ya era un discípulo y ya estaba sirviendo y ya estaba ayudando. Entonces, como digo, a veces sí te vas a dedicar al 100, a veces vas a ser bivocacional, como lo fue Pedro. ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Y la Biblia, claro que dice eso, tiene toda la razón, que de hecho él conoció a Jesús por medio de su maestro, que era Ujú. Juan en ese momento. Bien, buenísimo. Ahora veamos lo que es esto. Él tenía sus fortalezas, pero también tenía sus defectos, al igual que todos nosotros, ¿no? Pero esta es la pregunta. ¿Crees que nuestros defectos estorban en el proceso cuando Dios nos está cambiando? Es una pregunta capciosa porque Ujú, la respuesta de escuelita dominical es no, porque Dios puede usar a quien sea, como ya lo hemos visto. ujú, Sin embargo, este, la forma que lo preguntas, ¿son nuestros defectos un obstáculo? No, ujú, pero no significa que no debemos de trabajar en pulir las áreas débiles de nuestra vida. Entonces, una persona que tiene defectos y los permite, ujú, los defectos son diferentes a las virtudes. Las virtudes las tienes que trabajar para que crezcan. ujú, Los defectos, aunque los ignores, crecen. Y a veces, cuanto más los ignoras, crecen. ujú, Entonces, la virtud se tiene que trabajar, los defectos evolucionan solos. Entonces, tenemos que ser muy, muy, muy intencionales de no protegernos diciendo, pues Dios me puede usar independientemente de mis defectos y ujú, permitir áreas de nuestras vidas que sean deficientes, que necesitan ser desarrolladas. ujú. Y Wow, ahí hay que hablar de sí, Pedro. sí. Pedro fue una obra en proceso. Pero Ujú, definitivamente ves desde los principios del Evangelio, obviamente su peor momento es al final de los Evangelios, cuando niega a Jesús, pero aún en Hechos y en Gálatas vemos roces que hay entre Pedro ujú. y Pablo, y la Y mayoría pa- de gente dice que Pedro estaba mal. ujú, Entonces, aún después de ser el pastor de la iglesia, aún había cosas que tenía que pulir. Pero, según la historia de la iglesia, la muerte de Pedro es una de las más ejemplares, que muere de una ujú. manera muy valiente. Entonces, vemos cómo progresivamente Pedro fue superando quizá esos defectos. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate que eso que estás mencionando es muy importante también. Es un proceso, o sea, lo va poco a poco mejorando todo eso, como tú lo dijiste ahorita. Y también muy, muy de acuerdo contigo cuando dices esto de que a veces nosotros no queremos como cambiar esos defectos. Queremos así como que, bueno, así soy. Y algunos te dicen, Dios así me hizo, así Ujú. que voy a darle así. Pero se tiene que trabajar en esas áreas, como tú lo estabas Sí. diciendo ahorita, porque prácticamente estorba. Entonces es como una piedra que no te deja avanzar. Me imagino que está ahí en el zapato, una piedra que te esté estorbando o algo, pero de verdad hay que trabajar en ello. Saludos para los que se siguen conectando. Alguien preguntó por ahí si podíamos orar por ellos. Vamos a orar al final de esta plática. Vamos a tener un tiempo para poder orar por todos ustedes. Mientras tanto, quédese con nosotros la plática completa porque estamos ahorita en el episodio número 9 de Adoración Infinita y estamos hablando bajo el tema Un viejo pescador con nuestro amigo Jonathan Domingo. Así que estamos hablando ahorita y hemos hablado básicamente de la parte como negativa, ¿no? De lo que se habla de Pedro y dijimos que tenía defectos, pero también dijimos que tenía virtudes. Y ahora me gustaría que habláramos un poquito acerca de lo bueno que tenía este hombre, porque también tenía muchísimas cosas buenas y yo creo que vamos a entrar en ese tema ahorita también. ¿Sabes qué? Pedro fue un hombre atrevido también en lo bueno. Eso me gusta, porque si empezamos a sacarle la lista de las cosas negativas, tenía muchas, ¿no? Obviamente, así como lo estábamos hablando ahorita. Pero también era un hombre que tenía cosas buenas y a veces eso de ser atrevido también lo aplicó para lo bueno. Me encanta, por ejemplo, que él fue el único que se atrevió a caminar sobre las aguas. O sea, fue el único. Los demás estaban ahí alrededor, la tormenta, y obviamente todos tenían razón para estar afligidos, ¿no? Pero él fue el único que dijo, bueno. Señor, si eres tú, mándale al mar de que yo pueda caminar y llegar hasta ti. Entonces me encanta eso porque prácticamente fue atrevido en lo bueno y es una de las cosas que más me gusta de Pedro, que aunque siempre decimos, ¿no? Se hundió, siempre decimos le falló la Ujú. fe y tantas cosas, pero Sí, caminó, porque la Biblia el dice que único. caminó. Sí, entonces imagínate, te puedes imaginar después, él fue el único que tuvo esa sensación
aparte de Jesús, que él conocía bien el mar y todo, pero él fue el único que tuvo esa sensación de saber qué se sentía caminar sobre las aguas y dar aunque sea unos pasos sin hundirse. Entonces yo sobresalgo eso porque fue una experiencia que ninguno de los otros discípulos lo pudo contar porque fue el único que se atrevió. Ahora, pero veamos esto, Jonathan. En tu opinión, ¿qué fue lo que hizo que Pedro se hundiera? ¿La falta de fe, desviar su mirada de Cristo o qué fue lo que hizo que se hundiera? Antes de eso, de lo que comentaste anteriormente, se ha escrito mucho de cómo cada virtud tiene la contraparte de vicio. Ujú, Entonces, una persona que tiene fe también va a ser una persona que va a tener ciertas cosas negativas. La virtud es fe, la negativa a lo mejor va a ser impulsividad, usando el ejemplo de Pedro. ujú, ujú, Van a haber algunas personas que son valientes, ujú, esa es su virtud, pero el otro lado de la valentía quizá va a hacer hablar de más. Una vez más, hablando de Pedro, ujú. que fue valiente, pero también era bocón. Entonces, una vez más, es parte de la gracia de Dios Ujú, que a veces esos mismos defectos son el síntoma de que también hay virtudes ahí. Y mm, una vez más, no es que aceptamos esos defectos, los seguimos puliendo, ujú. pero si somos honestos con nosotros mismos, Dios no va a dar un defecto sin acompañarlo de un No, contrapeso que pueda ser algo ok. de virtud. Ajá. Entonces eso se ve muchísimo en Pedro. Y del otro, ¿qué es lo que hizo que se hundiera? Creo que el texto lo dice explícitamente, que volteó a ver las olas. Ujú. Y como dices, o sea, podemos juzgar a Pedro por hundirse, pero, pero caminó, o sea, Camino. ¿a quién se le ocurre ver a Jesús caminando y que su impulso sea, yo también quiero? O sea, la mayoría de personas diría bien por Jesús, hijo de Dios, él sí puede, y yo de aquí de mi bote lo veo. Ujú, Pero él dijo, incluso la forma que lo dice es tan hermosa, ujú. porque pensaban que era un fantasma. Sí. Obviamente, si estás en la medianoche en una tormenta y ves un cuerpo flotando sobre el mar, no Una vas a silueta. pensar, ah, mira, ahí está mi amigo. Vas a pensar que es un fantasma. Y dice, no soy un fantasma, soy Ujú, Jesús. Y Pedro dice, si realmente eres Jesús, ujú, invítame a ir contigo. ujú. Creo que eso tiene que ser una de las frases más Sí, hermosas. sí, 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 En wow. la tormenta, Ujú. caminar hacia la tormenta, porque sabes que es Jesús el que te está invitando. O sea, es algo Oh, tan poético y oh, hermoso sí, sí, sí. que sí se hundió porque sí vio la tormenta, pero lo que llevó a eso no podemos ignorarlo porque se hundió. Y es evidente que la razón que eso está en nuestras Biblias es porque es muy normal que tomamos un paso de fe Ujú, y en lugar de mantener los ojos en aquel que nos llamó, volteamos a ver todas las cosas que podrían salir mal. Y en el momento que ujú, empezamos a ver todo lo que podría salir mal, eh, nos empezamos a hundir en ujú, nuestra desesperación. ujú, Y es un cliché, pero es un cliché porque es cierto, que muchas veces nos enfocamos en el tamaño de nuestros problemas y ujú. olvidamos el tamaño de nuestro Dios. Sí. Y la contraparte es que cuando tenemos presente el tamaño de nuestro Dios, que los problemas se van a ver diminutos en comparación. Está muy Wow. hermoso lo que dijo Wow. Pedro. Si eres tú, invítame a la tormenta. O sea, eso es suficiente para estacionarnos y Ya la meditarlo anoté, oíste, mucho ya la tiempo. anoté la frase que dijiste, porque es tan, no sé, poético, es tan increíble. Y de hecho, no sé si tú escribes para música, yo soy músico también y escribo canciones. Así que algún día vamos a escribir una canción sobre eso y te vamos a decir, aquel día en el programa de Oración Infinita, cuando estábamos hablando con Jonathan, Exacto. Y surgió. sí, 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 sería un tema increíble. Sí. Algo así como tu voz me llama a las aguas Ujú. donde mis pies pueden fallar. Nada, no es cierto. Es Así océanos. como que me suena. Sí. No, pero sí, sí, hay mucho que Sí, se puede escribir ahí. sí, la verdad que sí, está buenísimo. Ahí cuando hagamos la canción, ahí estamos al crédito por el tema, ¿viste? La línea, lo que hiciste. Oye, pero qué increíble, de verdad, de verdad. Eso me impacta y de verdad es tan poético, tan buenísimo lo que acabas de mencionar ahorita. Invítame a ir contigo, invítame a la tormenta. Wow. Imagínate, ¿quién tendría que estar, o sea, tienes que estar loco para poder decir eso, pero de la manera buena, ¿no? Y qué es lo que estaba
pasando con este muchacho llamado Pedro, este pescador. Alguien preguntó por ahí de qué estamos hablando. Estamos hablando de un viejo pescador y estamos tomando como ejemplo a Pedro, el apóstol Pedro, para este episodio de Adoración Infinita. Así que gracias por estar sintonizando por ahí. Ya saben, pueden comentar. Gracias a los que están comentando. Hay unos por ahí que cuando tú dices algo también, Jonathan, pues están ellos ahí siempre participando. Ahora, hablando de lo mismo que tú dijiste ahorita, pues que la Biblia también lo menciona, que fue porque apartó su mirada de Jesús, ¿cómo nosotros, ya poniéndolo en nuestro caso, cómo podemos nosotros evitar eso? Evitar apartar nuestra mirada de Jesús, aun cuando estamos siendo aturdidos por el mar de problemas. No sé. Si quien tuvo suficiente fe para decir, invítame a la tormenta, Ujú, volteó a ver las olas, creo que sería ingenuo pensar que no marca a él lo que sería normal para alguien que tuvo suficiente fe para salir del barco, pero no suficiente fe para no voltear a ver los problemas. mm, Entonces yo creo que quizá la idea no es cómo puedo asegurarme de nunca caer, ujú, sino cómo puedo asegurarme de que cuando me distraigan hay mecanismos que me vuelven a apuntar a Jesús ujú, inmediatamente. ujú. Y no sé cómo aplica eso a la historia, porque obviamente si se empieza a hundir, lo primero que va a decir es ayúdame Sí. Jesús. Entonces no es como que puso un mecanismo antes de salir, dijo, ¿y si me empieza a hundir? Voy a Ajá. decirle a Jesús, agárrame, ¿no? Ujú, Y la verdad, la parte como infantil de mi cabeza ujú. siempre piensa, se hundió como si le hubieran quitado el piso por debajo y ¡fum! Se Ajá. hunde como si se hubiera echado un clavado y lo tuvo que rescatar Jesús de que se estaba ahogando, o Ajá. será que iba caminando y de repente le llegan los tobillos y después a las rodillas y de repente a la cintura y Jesús lo, Ujú. lo, lo ayudó sin que se sumergiera completamente, no sabemos. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que clamó a Jesús. Ujú, Y, o sea, del Antiguo Testamento el justo cae 7 veces, el justo 7 veces se levanta. ujú, Creo que, creo que muchas veces cuando caemos nos sorprende a nosotros porque esperamos tanto de nosotros mismos, pero a Dios no le sorprende porque se compadece de nosotros ujú, y sabe de que somos polvo y sabe, Él se enfrentó a las mismas tentaciones, ujú, pero sin pecado, pero ujú. sabe la gravedad de las Sí. tentaciones. Entonces, creo que eh, sí, hay versículos como manteniendo los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Ujú, Que sí debemos hacer el máximo esfuerzo por no ver a la tormenta, pero ujú, también saber que el momento que sintamos que nos estamos ahogando, Dios está presente. ujú, Y yo, ese es otro cliché, pero también lo acabo de leer, por eso lo tengo presente, de que la religión, cuando alguien tiene un filtro de religión, peca y dice, chin, ¿qué me va a hacer Dios? ujú, ¿No? ujú, Pero una persona que tiene una cosmovisión de hijo, y más un hijo con una relación sana, se cae y dice, necesito a mi papá. ujú, Tengo una niña de 2 años y eso lo veo a cada rato. Cualquier cosa que le pasa, busca a mí o a su mamá y ujú, corre a sus ujú, brazos, ujú, corre a mis brazos, porque, porque entiende que mi dolor me lleva a buscar el afecto de ujú. mis papás. Es una relación sana. Muchas personas no tienen una relación sana con Dios donde caen y dicen, Se ay, apartan sí, más. ¿cómo evito? Porque me da miedo. Ujú. En vez de decir, ¿cómo lo busco? Porque que necesito flotar otra vez. Wow, buenísimo. Y sabes que me encanta también lo que decías tú, que en ese momento pues fue el clamor de Pedro, ¿no? Cuando se hundió. A mí me gusta pensar que se hundió bastante, fíjate. No sé, que cayó así como en un trampolín. Sería cómico, o sea, de cualquiera de las dos formas. O sea, si se cayó como si se hubiera echado un clavado Ajá. y se hundió así a 1 metro y medio debajo del mar y nada más saca la mano y lo jala Jesús, Sí. es, es, Ajá. es cómico. Sí, igual. Y si iba andiendo, si estaba cayendo poco a Mm. poco, también, o sea, es un poco cómico de que se ahí a sus rodillas. Sí, igual. Pero, ajá, y como te digo, yo pienso personalmente que tal vez se hundió mucho y aún así, aunque haya llegado muy abajo, pues la mano de Jesús lo alcanzó, ¿no? Y es la parte de lo que tú estabas hablando, de que
Jesús es nuestro refugio, o sea, Jesús es el momento en el que tú sientes que has caído, en el que tú sientes que fuiste fondo, que tocaste fondo, te fuiste hasta abajo, aún ahí tienes que clamar a tu Padre, porque como tú ponías el ejemplo de tu hija, ¿no? Y eso es lo que de verdad ocurre cada vez que pasa algo, el niño dice, bueno, ¿quién más que mi papá? ¿Quién más que mis padres que van a estar ahí para mí? Entonces, cuando nosotros fallamos, siempre he escuchado yo también eso, que o será por la misma culpa del pecado, ¿no? La culpabilidad, que a veces la gente dice, no, que no me puedo acercar a Dios, pero es cuando más tienes que acercarte. Creo que es el momento en el que tienes que venir a tu Padre, correr y decirle, Señor, ayúdame por favor, porque necesito de tu mano, que me vuelva a levantar, así como sacaste a Pedro de las profundidades, así me puedes sacar a mí también. También pienso que Pedro estaba dentro hondo porque él era un pescador, él era experto nadador, pero aún así la tormenta le agobiaba y bueno, vamos a dejarlo a la creatividad de Sí, cada quien. algo que siempre me llama la atención de las historias de la Biblia es, yo vivo junto al mar y yo me crié surfeando, yo también caminé sobre las olas, por Eso. cierto. Entonces, yo sé nadar en el mar. Ujú, Y para que una persona que pasó toda su vida junto al mar tema por su vida, porque en varias ocasiones mm, temían que iban a morir. O ujú. sea, qué tan brava Sí, estaba la tormenta. exacto. Entonces, sí, sí, por más que sabía nadar, probablemente sí estaba muy, muy, muy angustiado en ese momento. Claro. Exacto, eso pensaba yo también, para que fuese pescador, experto Ujú. nadador, tenía que estar eso muy grave para que él tuviese tanto miedo y todo eso. Ahora, Jonathan, una de las cosas que también me gustan, y para serte honesto, de las que más me gustan de Pedro, de las cosas buenas que él tenía también, es que era uno de los íntimos, era uno de los más cercanos a Jesús. Y lo podemos encontrar en varios pasajes de la Biblia. Encontramos, por ejemplo, el momento en el que Jesús, bueno, llega a la casa de Jairo para revivir a su hija, resucitarla. Solamente le permitió entrar a tres, a los más cercanos, entre los cuales estaba Pedro. Me encanta que igual al momento de la transfiguración de Jesús se lleva a los más cercanos, entre los cuales estaba Pedro. Él era uno de los más cercanos. Y uno de los datos que descubrí también fue que, bueno, hace poco, que él también fue el encargado de preparar la última cena del Señor. Eso era un privilegio que él tuvo por ser de los cercanos también. Eso fue un dato así como, o sea, y era ya la preparación para que Cristo fuese crucificado, ¿no? También recordemos que el momento en el que Jesús estuvo angustiado en el Getsemaní, llamó a los más cercanos también para decirle, miren, vengan, oren conmigo, porque era Pedro uno de ellos también. Entonces, antes de llegar a la pregunta que te quiero hacer, quería resaltar esa parte primero que me encanta tanto, de que a pesar que era como era y aprendió de Jesús en el camino, básicamente, pero era uno de los que estaban ahí cerca siempre de Jesús, era uno de los cercanos, o sea, de los amigos a los cuales Dios les revelaba o Jesús mismo les revelaba los secretos, a lo que Jesús le tuvo Jesús angustiado y le dijo, mire, les voy a decir a ustedes porque son mis amigos más cercanos, a ustedes tres, vengan. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser amigos íntimos de Jesús? Ya sonreíste con la pregunta. Sí, es una pregunta muy bonita. Ujú. Este, también uno que no mencionaste que también se me hace los más bonitos es cuando Jesús resucita. Ah. Le dice, creo que María Magdalena, dice, dígale a los discípulos y a Pedro. Oh, oh, wow. O sea, porque en varios de los que mencionas incluye a Juan, Santiago y a Pedro, Sí. que era como el equipito más íntimo. Ujú, Pero en esa ocasión hace mención específicamente de Pedro, probablemente porque Pedro seguía ujú. con tantas dudas e inseguridades por la falla tan grande que había hecho. Y Sí. Jesús resucita y lo primero que quiere que sepa Pedro es que esté interesado en verlo. Wow. Muy bonito también eso. Wow. Este, no sé cómo decirlo sin sonar extraño, pero una de las cosas que he estado aprendiendo en mi caminar espiritual últimamente es que ser amigo de Ujú, Jesús y la experiencia de ello es una de las partes menos enfatizadas del cristianismo. ujú, ¿Por qué? ujú, Y entiendo por qué. Porque hay tanto en la Biblia que habla de lo que creemos. Si crees en tu corazón y confiesas con tu boca. ujú, Y hay tanto que como objetivo creen las cosas correctas. Y tantos cristianos ansiosos por no creer algo ujú, equivocado. ujú, ¿No? Y escuchas
un predicador y dices, es sana doctrina eso, ¿no? Ajá. Y hay una obsesión por querer alimentarte correctamente y Ujú. nutrirte correctamente y pensar correctamente y creer correctamente. Y eso es súper válido y súper bueno, pero el problema es que muchas veces el conocimiento y el credo y los pensamientos creemos que es la parte más fundamental del cristianismo. Mm, Y una parte que a mí Dios ha estado trabajando es, dice en Efesios, que conozcan el amor de Dios que sobrepasa todo conocimiento. ujú, Y pareciera ser una contradicción. Conocer lo que sobrepasa conocimiento, ujú, pero son dos palabras diferentes. sí, Uno es conocer por experiencia, el primero, ujú, y el otro es conocer de manera científica. ujú, Uno es experimentar y el ujú, otro literal es como tener un conocimiento del hecho a través de un libro o algo así. ujú, Entonces lo que dice es que el conocimiento a través de experiencia, él quiere que conozcamos el amor de Dios a través de experiencia y no únicamente como si fuera a través de un libro de texto. ujú, ujú, ¿Cómo se hace eso? Y más, otro pasaje que me gusta mucho, Pedro, hablando de Pedro, dice en su epístola, dice, a quien amas sin ujú, haberlo visto. ujú, Entonces el gran reto del cristianismo es cómo tienes amor y afecto y cariño e intimidad y calor hacia una fuerza que ujú, no puedes conectar con ello a través de los sentidos. Y obviamente ujú, si vas a una iglesia y escuchas la palabra y tu mente es retada, o ujú, escuchas la alabanza y sientes algo en tu corazón, o levantas las manos y sientes algo en tu ujú, corazón. Pero eso es un tipo de sentimiento diferente sí, a meramente el tacto. O sea, correcto. no podemos agarrar a Dios, no podemos abrazar a Dios. Ujú, Entonces, como amas a quien no has visto. ujú, Y creo que ese es el misterio del cristianismo que se tiene que aprender a abrazar. ujú. Que Dios es tu amigo. ¿Cómo? Ese es el misterio que tenemos que abrazar. O sea, ¿cómo somos amigos de quien no podemos Ujú, ver? Pues tenemos la Biblia. ujú, Definitivamente ahí empezamos. sí, Dios nos habla. ¿Cómo? Pues ujú, nos escribió, nos ujú, dejó un camino. ujú, Pero creo que una vez más, tiene que ser algo que va más allá del aprendizaje académico y llega a algo que es, lo escuché hace poco, que no es que es eh, antisentimientos, ujú. es como más allá del sentimiento. Oh, Este, esto. Ujú, no es que los sentimientos son malos, ujú, pero es que hay un sentimiento espiritual, ujú. religioso, no sé, es difícil de explicarlo. Sí, sí. Y por eso empecé diciendo, ay, ¿cómo lo digo? Pues sin sonar extraño, porque la Ujú, respuesta más fácil es sí, somos amigos de Dios, pero ¿qué significa eso? ujú, Y para muchos, o sea, es fácil decir, sí, yo soy su amigo, porque siento cierta admiración por él. Chido, ujú, ese es el primer paso. Pero ujú, mi deseo es poder experimentar el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ujú, ¿Cómo se hace eso? Sí, a través de contemplar la cruz, ujú, pero hay algo, sí, o sea, sí, a través de contemplar la cruz, quizá ese es el primer paso, porque sí, ahí es donde vemos su amor. ujú, Pero sí anhelo yo, que sea algo eh, lo más íntimo que lo más íntimo humanamente posible. ujú, ujú. Wow. Y fíjate que la verdad que así como tú lo dices, es algo que para explicarlo como que a veces las palabras, como tú dices, que no suene tan extraño y todo, pero buenísimo. Siempre mirar la cruz primero. Y sabes que una de las cosas tomando siempre a Pedro, para aportar un poquito también a lo que tú estabas diciendo para nuestros amigos y todo, yo veo a un Pedro que caminó con Jesús. O sea, lo vemos básicamente lo que tú decías y hablamos, ¿no? Que pasó todo el ministerio de Jesús, pues Pedro fue uno de sus discípulos que estuvo ahí cercano. Entonces, mira, o sea, Pedro pasaba con Jesús y bueno, se fue. Vamos a esperar que regrese otra vez nuestro amigo. Creo que algún problema tuvo por ahí. Mientras tanto, vamos a aprovechar para leer algunos comentarios también por acá. Bueno, Lucero, ya vamos a responder tu pregunta también, está muy buena esa.
De igual manera, saludos para todos los que se están conectando. Gracias por estar ahí. Estamos hablando sobre lo que es el tema un viejo pescador. Estamos tomando como referencia a Pedro y cada una de las virtudes o tal vez cosas malas que tuvo o algunas cositas por ahí. Pero vamos a dar tiempo por aquí para que se pueda conectar nuevamente nuestro hermano y amigo Jonathan Domingo. Perdóname, amigo, no sé cómo estaba intentando ver los comentarios y le di ¿Y swipe saliste? y me salí. Sí, Sí, yo te podía tranquilo. seguir escuchando, pero yo ya no estaba en la conversación, entonces tuve que cerrar y volver a conectarme. Sí, dale, está bien, tranquilo. Bueno, igual, para cerrar lo que estábamos hablando, entonces mencionaba eso, ¿no? Que Pedro, pues fue alguien que caminó con Jesús y estuvo con él todo el tiempo en el ministerio de Jesús. Entonces, para ser amigo de Jesús, porque ya después yo veo a un Pedro, como lo dijimos al principio, ¿no? Que Jesús le manifiesta su angustia en el momento. Entonces, cuando eres amigo de Dios, Él te cuenta los secretos más íntimos, ¿no? A veces decimos y queremos, Señor, háblame, dime tantas cosas, pero acércate, como tú dijiste, a la cruz, mira la cruz y camina con Jesús. Trata de vivir todo el tiempo. Yo me imagino a Pedro viendo a Jesús todo el día. O sea, el momento que Jesús caminaba y Jesús se cansaba, no sé, ¿quieres agua, Jesús? O sea, me explico, o sea, todo lo que yo me imagino que Pedro veía en Jesús a cada momento, entonces así debemos de ser nosotros también para ser amigos de Jesús, pasar tiempo con Él. Y ahí llega el punto en el que nosotros siempre relacionamos el tiempo con Jesús, conocer en la intimidad, ¿no? A través de la palabra, como tú lo dijiste, que es lo primero que Él nos habla, y a través también del tiempo de búsqueda personal, porque es algo espiritual, como tú lo decías. Es un poco difícil de explicar a veces, pero Creo que el primer paso es sencillo. Palabra, ujú, oración, oración. meditación en la palabra, o sea, no solamente Ujú, leerla, sino tiempos de búsqueda de Dios, sí. ayuno. Ujú, Todos estos son el primer paso ujú, hacia, hacia un encuentro con Dios. Y creo que mucho tiempo eso se han llamado las disciplinas espirituales, porque ujú, para empezar a ver efecto, tienes que pasar buen tiempo haciéndolo y de repente, yo lo veo con mi papá. Mi papá tiene como 50 años caminando con Jesús. no, Y yo veo cómo él ha llegado a un punto en su relación con Dios en la cual yo todavía no llego. mm, Y lo veo y digo, ok, hay ciertas cosas que se desarrollan con mucho tiempo de ujú, intimidad con Dios. ujú, Este, y Pedro dijo a quien ama sin haberle visto, mm, pero el contexto de eso es la la fe, fe. que es mucho más valioso que el oro que es perecedero, Ujú, es en ese mismo contexto que dice quien ama sin haberlo visto. Entonces, la esencia de la fe, andamos por fe y no por vista. Fe es un ujú, contraste de lo tangible, ujú, es lo que no es material, pero que es más real que lo material. ujú, exacto. Eso es lo principal. Ahora, alguien preguntaba por ahí también en los comentarios, decía, ¿cómo saber cuando es el Espíritu Santo que me habla de verdad? Me imagino que se refiere a cómo discernir la voz del Espíritu Santo. 100%. O sea, todo eso que estamos hablando es algo que es difícil de encasillar en un proceso y decir así es siempre. Ujú, Y si se escucha demasiado raro, Jesús lo dijo casi textual. Dice, los que son nacidos del Espíritu son como el viento, que ujú, nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. ujú, Entonces, si hay un elemento del tema del Espíritu Santo que es imposible tener una fórmula y decir así, así y así y así opera y así y así y así y así no opera. ujú, Entonces, la verdad es que muchas veces el Dios me habló ujú, es no una voz audible, sino un ujú. impulso que tienes en tu Exacto. corazón, que tú tienes que aprender a discernir si ese Ujú, impulso es de origen personal o de origen divino. exacto. Y por eso digo, no se puede encasillar y decir, ok, Ujú, bueno, sí hay ciertas fórmulas que se pueden emplear. Uno, Dios, cuando te habla directamente a través de una inclinación, de un ujú, impulso, jamás va a contradecir la Biblia. ujú. Entonces, si, si dices, ay, es que siento un impulso a dejar a mi esposa e irme con la secretaria, es como, eso no fue Mm, Dios, amigo, ¿no? no, O sea, no. y nos reímos, pero conozco gente Sí, 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 sí. que dijo, no, es que Dios quiere que sea feliz.
Ujú. o con esa persona me siento cerca de Dios. Y es evidente que no está dentro de los parámetros de lo que indica la Biblia. Exacto. Entonces sí hay una fórmula a seguir, que es Dios no va a contradecir lo que Ujú. viene explícitamente en la Biblia. Correcto. Pero, o sea, eso abarca el 10% de los casos, el 5% de los casos, y en el 90% de los casos o el 95% de los casos que no contradice la Biblia explícitamente, pero aún no sabe si es Dios o no. Una vez Ujú. más, hay ciertas cosas que se van adquiriendo con práctica y una de ellas es lo que dice Juan Ujú. en Juan 8, que Jesús dijo, mis ovejas me escuchan y Ujú. oyen mi voz porque los llamo por nombre. Ujú. Entonces es una habilidad que se desarrolla de Ujú. aprender a decir, esto no es de origen personal porque me conozco Ujú. y esto pareciera ser de origen divino porque lo conozco. Ujú. Wow. Tremendo. Ey, y esperamos que esto haya respondido también a a la persona que estaba preguntando, porque es tremendo, es increíble. Y de verdad, estoy de acuerdo contigo, amigo, al 100. De verdad, totalmente de acuerdo contigo. Siempre que no contradiga lo que dice la Biblia, porque Dios no se va a contradecir a sí mismo, a los principios que nosotros tenemos como cristianos y todo lo que tú decías, ¿no? Ok, vamos a algo más, porque vamos a ir avanzando, porque se van acabando las preguntas por ahí. Se me Pedro, cambia la voz a mí o a ti, alguien preguntó. ¿Por qué se cambia la voz? no sé. Bueno, de hecho, a Quizá, veces, no sé, a veces yo hablo acá y quizá después en el live está saliendo diferente. quizá No sé. es tema de conexión también. A veces cuando se va trabando, Ujú. se va cambiando la voz poquito. Bueno, lo revisaremos después. Yo lo único que quiero es que sea de bendición y que quede registrado lo que hablamos, porque si no también sería un poquito difícil, ¿verdad? Porque Ujú. queremos repostear después algunas cosas también. Ok, Bueno, vamos a guardar el live. Sí, para los que preguntan, el live va a quedar guardado por acá. Y luego vamos a ver también si se puede publicar en tu canal, ¿verdad? Lo vamos sí, a hablar sí, después al sería final. muy chido si puedo descargarlo o si me lo puedes enviar para subirlo completo a mi canal de YouTube. Sí, claro que sí, claro que Sí, sí. siento que en Instagram tiene mucho más alcance, pero Ujú. tiene un periodo de vida muy corto y en YouTube es algo que en 10 años pueden buscar jóvenes con Jesús y ahí sale la plática. Correcto, 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 eso sí. Ok, hablemos un poquito sobre esto también. Ya al final vamos a dar información también sobre tu canal de YouTube, sobre lo que yo hago también para que podamos decirle a todos los amigos. Así que sí, va a quedar guardado, pero también va a poderlo ver en la repetición en YouTube. Ok, bueno, Pedro fue uno de los primeros en reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y también lo vuelve a reconocer en una frase célebre, de verdad que a mí me gusta tanto, que es la frase, Señor, ¿a quién iremos? ¿Te acuerdas el momento en el que prácticamente todos se están yendo y le dice Pedro al Señor, Señor, se están yendo todos, le dicen los discípulos, se están yendo todos y Jesús le dice, y ustedes se quieren ir también, diciéndoselo en palabras actuales, ¿no? ¿Qué pasó? ¿También ustedes se quieren ir? Y entonces sale la famosa frase de Pedro que me encanta tanto y es, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, Jonathan, ¿qué podemos hacer para expresarle al mundo? O sea, para predicar que lejos de Cristo no tenemos nada y que solamente Él es el camino al Padre. Porque cuando yo escucho esta frase, la leo de Pedro que dice, Señor, ¿a quién iremos? O sea, yo veo a un hombre que dice, Señor, es que no hay otra opción fuera de ti. No hay otro camino. Tú eres el camino. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para poder expresarle al mundo eso? Porque a veces yo sé que quisiéramos, ¿no? Y sé que también las personas como que a veces sí, a veces no. Y bueno, ¿qué podemos hacer en este caso? Una vez más, las historias de los evangelios no únicamente son los sucesos, sino también son representativos de muchos procesos que nosotros tenemos. Ujú. Y cuando Jesús le dice a los discípulos se quieren ir, es porque los discípulos quizás se querían ir, pero porque también para ti y para mí Ujú. muchas veces vamos a cuestionar, ¿realmente vale la Mm. pena todo esto? Ujú. Y uno pensaría que Jesús diría, no se vayan. Pero Jesús no dice, no se vayan. Ujú. Dice, a ver, ¿quieres irte? Considéralo. ¿Cómo sería tu vida sin mí? Y Mm. Pedro, que es el primero en hablar, le dice, francamente, mi vida sin ti sería miserable. Ujú. Quiero decir dos cosas, espero que no se me olvide la segunda. Si se me olvida, recuérdame de una entrevista de alguien que habló del ateísmo. Ok. Pero lo primero, eh, si realmente has experimentado lo hermoso que es seguir a Jesús y te pones a considerar
ay, es que hay muchas cosas difíciles del cristianismo, es que no sé si creo en X o Y acerca de la Biblia, o la verdad es que me fallaron en la Mm, iglesia, o mm, muchas razones para dudar de tu fe, o muchas razones para dudar de tu deseo de continuar. ujú, Haz esa pregunta. ¿Cómo sería tu vida sin ujú, Jesús? Y para alguien que realmente ha probado lo dulce que es caminar junto a Jesús, dices, no me imagino mi vida sin Jesús. Lo otro que quería decir es, eso lo escuché hace poco y se me hizo tan bonito porque realmente me habló mm, a mí. mm, Dijo una persona que cuando habla con ateos no intenta convencerlos de la existencia de Dios. ujú, Les dice, si en algún momento llegaste a sentir algo más grande que tú, podemos llamarlo la presencia de Dios, si en algún momento llegaste a sentir eso, ¿lo extrañas? ujú. Y, Wow. y para mí fue como, en mis momentos donde no me he sentido tan cerca de Dios como quisiera, lo extraño. Ujú, O sea, realmente, humanamente hablando, la experiencia más conmovedora ujú, que podemos tener es una intimidad con el Ser Supremo a través de Jesús. Y si lo has tenido, te aterra no tenerlo. O ujú, te llena de tristeza el pensar de no tenerlo. Y si en algún momento estuviste cerca y ahora te has alejado, lo ujú, extrañas, lo ujú, extrañas. Y el simple hecho de extrañarlo demuestra que está ahí. ujú. Wow, y sabes que, rapidito, quiero solamente agregar algo más a lo que te estás diciendo porque está increíble y me hiciste recordar, estaba buscándolo justo ahorita, pero acerca de una persona, no recuerdo de verdad el nombre, pero sí recuerdo la historia porque la escuché en una predicación de alguien, de un hombre que él era, fue muy conocido, creo que pensador también, ¿no? Como casi científico y todo, pero él fue cristiano y en un momento llegó a un punto de dudar y de pensar y decir no, que no sé qué, y escribió hasta un libro que se llamaba Adiós, Dios, adiós, adiós. Entonces, y ese fue como él decía que era su despedida, porque él dejaba de creer en Dios y todo. Hasta que en cierto momento, y me recordé ahorita por la frase que tú dijiste, entonces pasaron los años y los años y él andaba incluso promoviendo el ateísmo, él decía que Dios no existía, a pesar que antes había sido un hombre creyente, a pesar de que antes él creyó en Dios e incluso hablaba y predicaba sobre él. Pero llegó este momento en el que él escribe ese libro y se llama Adiós, Dios. Adiós, adiós. Y después de cierto tiempo le hacen una entrevista, una entrevista, una entrevista, y ya anciano, en sus últimos días, le preguntan, por qué tú no crees en Dios? ¿Por qué llegaste a odiar a Dios? ¿Por qué dejaste de creerlo? Y él empezó a describir y dice, porque Dios es el creador, el no sé qué, y empieza a hablar un montón de cosas increíbles de Dios que toda la gente se quedó, pero espérate, ¿acaso él no es ateo? ¿Por qué está hablando de esta manera? Y empezó a sacar los atributos de Dios y todo, y termina la oración con esta frase que tú dijiste ahorita. Y dice, y Dios es esto y lo otro, y me hace falta, dijo. Y después que él dice esta frase, comienza a llorar y se quiebra en ese momento, y aquel hombre que hasta había escrito ese libro llamado Adiós, adiós, en ese momento justo antes recordó que él necesitaba y que le hacía falta todo lo que él había vivido antes con Dios. Entonces, eso me recordó ahorita lo que tú estabas diciendo, porque es algo increíble de que llegará el momento que tienes que hacerte esa pregunta, o sea, ¿qué pasaría si yo no tengo a Dios y te hace falta la presencia de Dios, lo que tú estabas diciendo? Entonces, los que procuramos tener una vida de consagración al Señor, sabemos que ya es un hábito y que después al no hacerlo, te hace falta. El mismo salmista David decía en el Salmo 63, si no me equivoco, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, pero él dice, aún mi carne te anhela. Mm, Porque él, su cuerpo mm, se había acostumbrado, él dice como en tierra árida y seca, pero él dice mi carne, o sea, mi cuerpo te anhela. Entonces había buenísimo. llegado a tal punto que incluso su mismo cuerpo sentía la necesidad de buscar a Dios. Sí, buenísimo. Sí, La entonces, wow, razón que estaba entre riéndome es que después, al finalizar su vida, escribió otro libro que se llamaba Ya regresé, Dios. Ah, no es cierto. Hola de nuevo, Dios. Dice. Hola de nuevo. Sí, sí, claro, pero mira, buenísimo. Ahora, este pescador, este hombre llamado Pedro, se convirtió en un pescador de almas al final, como Jesús lo dijo. A pesar de que, bueno, a causa de esto, mejor dicho, sufrió cárceles, sufrió golpes y tantas cosas. Y vamos aterrizando ya para ir llegando a los últimos puntos. Pero, Jonathan, amigo, un Pedro que al principio le dice,
algunos dicen estudiosos de la Biblia que fue arrogancia la que él dijo, porque él dijo, Señor, aunque todos te nieguen, yo no. Yo te voy a seguir hasta la muerte. Algunos dicen eso. Yo quizá me lo imagino un poco más suave. A mí me gusta pensar bien de las personas. Yo me lo imagino que le dijo, Señor, aunque todos te sigan, yo voy a procurar seguirte hasta la muerte. Pero me encanta esto de que fue un hombre que dijo, te voy a seguir hasta la muerte. Y vemos que en el momento de la crucifixión, él dice, lo niega, e incluso llegó a maldecir, a decir malas palabras, como tú lo decías. Y la mirada de Jesús se clava en él. Yo no quisiera haber sido Pedro en ese momento, al haber visto esa mirada de Jesús tan tierna, pero a la vez también tan penetrante hasta el corazón. Y después, ¿sabes qué me marca tanto? Que eso me ha ministrado muchísimas veces. Yo he predicado sobre eso. El Señor siempre me ministra, me quiebra como un niño para llorar con eso. El momento en el que Él, después de traicionar a Jesús, regresa al lugar donde estaba al principio. Y me encanta, y es algo tan increíble que, como tú dices, el Señor le dijo, díganle a Pedro, pero no solo le bastó eso, sino que un día por la mañana la Biblia dice que mientras ellos estaban pescando otra vez, a la orilla estaba ni más ni menos que Jesús. Y estaba, y les repite el milagro que ya Pedro conocía, que ya Jesús le había hecho desde el principio. Entonces, me encanta esto, porque él dice, no, o sea, yo te voy a seguir hasta la muerte, pero Jesús mismo regresa a buscarlo una vez más. Y le hace el milagro otra vez, le dice, hijitos, tienen algo de comer, y regresa y vio que Jesús, y ahí ocurre el famoso apacienta mis ovejas, ¿no? Que Jesús le pregunta, ¿me amas, me amas, me amas? Y que en el original también le dice, te quiero, y él le pregunta, ¿me amas? El amor agapao que él menciona. Pero me encanta tanto eso, porque al final de todo, fue un hombre que sí se convirtió en un pescador de almas o de hombres y que al final sí cumplió su promesa que le dijo a Dios. Porque nosotros a veces nos quedamos hasta el panorama de lo negó en la cruz, dijo que lo iba a seguir, pero si vemos la historia hasta el final, tú lo dijiste, llegó hasta a cumplir su promesa, porque al final de todo, después de ser investido con el poder del Espíritu Santo y todo, él fue uno de los mártires que sufrió por causa de predicar el Evangelio de Cristo. Y como vemos en la historia, pues murió de cabeza, como lo vemos, ¿no? Y todo, en una cruz invertida y todo. Pero me encanta eso, de que fue un hombre que a pesar de todo, y eso es lo mejor que yo hablo de Pedro, algo bueno que yo hablo de él, y perdona por hablar mucho, que yo sé que tú eres el entrevistado, no soy yo, No, pero está pero, increíble lo que estás pero, diciendo. pero quería decir esto, que me encantó, porque al final de todo sí cumplió su promesa. Y yo siempre digo esto, lo escribí también en mi libro Adoración Infinita, que se llama igual al programa. Me imagino los últimos momentos de este hombre con estando de cabeza, porque dicen que lo pusieron de cabeza, primero porque él dijo que no moría, no merecía morir como Cristo, pero segundo, para prolongar su muerte, porque toda la sangre se venía hacia la cabeza, no hacia el cerebro, y para que su muerte fuera paulatina. Me imagino ese momento, él en sus últimos momentos de vida, recordando ese momento en el que le dijo a Jesús, te seguiré hasta la muerte. Y me imagino que se acordó de la mirada de Jesús, que eso lo marcó para siempre. Y en ese momento Pedro diciendo, Señor, aquí estoy cumpliendo lo que te prometí un día. Yo sé que tuviste problemas conmigo porque tuviste que estarme moldeando el carácter y todo, Señor, pero aquí estoy. Y ahora puedo decir que de verdad me convertí en un pescador de almas como tú dijiste que yo lo sería. Ahora mi pregunta para ti, Jonathan, perdona por hablar mucho, ¿verdad? Pero, ¿qué actitud de Pedro deberíamos nosotros de imitar para compartir el Evangelio en estos días difíciles? Creo que hemos visto la impulsividad de Pedro para bien y para mal. Ujú, Pero creo que una de las cosas que no hemos tocado mucho es que Pedro tenía la habilidad de reconocer sus errores mm, y cambiar. mm, Porque no solamente, no sé si en toda Latinoamérica se usa el dicho de meter la pata, pero no solamente metió la pata mm, en los evangelios, sino que también, como dije, en Hechos mm, y en Lucas. mm, Y vemos al final un hombre que independientemente de todos los errores que, que cometió, aprendió a corregirlos. mm, Entonces, ¿qué otra virtud de Pedro podemos ver y aprender de él? De que si el primer pastor de la iglesia, quien fue el primero en ser llenado del Espíritu Santo, quien tomó la estafeta de Jesús, por decirlo así, ujú, en Jerusalén, sí, si él pudo reconocer sus debilidades, sus áreas de doble moral, sus áreas de mm, hipocresía y ujú, cambiar, ¿cuánto más nosotros tenemos que tener una
perspectiva correcta de nosotros mismos, que reconoce nuestras áreas débiles y aprende a Ujú, confiarlos en Jesús y a arrepentir las áreas que tenemos que arrepentir para poder ujú, corregir las áreas que ujú, tenemos que corregir. Y sí, o sea, lo que dices está increíble, que vemos una persona que sí pudo cumplir lo ujú, que le dijo Jesús: moriré ujú, por ti, y ujú. murió por Sí. él. Ujú. Pero también podemos ver una persona que sí, pero no al primer intento. Exacto. Este, Sí. y es curioso, porque algo que siempre hablamos mal de Pedro porque le negó, Ujú, pero lo mencioné un poquito al principio. Cuando vinieron a encarcelar a ujú, Jesús, el único que se aventó con una daga en contra de un ejército fue ujú. Pedro, perdón. Sí. Eso, lo que él estaba haciendo cuando él desenvainó la espada y salió corriendo fue: esa es mi oportunidad para Ujú, cumplir mi promesa con Jesús de seguirlo hasta la muerte. ujú, O sea, ujú. él en ese momento estaba dispuesto a morir por Jesús. En ese Sí. momento él intentó morir por Jesús Ujú. y a Sí. las horas le negó. Ujú. O sea, también muestra Ah, lo volátil que podemos ujú. ser. Sí, En sí. un momento tomamos una acción totalmente enfocada y en el otro momento puede ser Ujú. hasta el mismo día tomamos una decisión totalmente Sí. desviada. Pero es aprender a reconocer eso y decir: ok, pasó y voy a cambiar. Y a Wow, lo mejor incluso voy a dejar que Dios me cambie, porque esa es parte de la historia, que el que comenzó la buena obra será fiel para terminarla. wow, tremendo, de verdad. ¿Sabes qué? Lo que decía al principio, yo creo que un episodio no basta para terminar de hablar de Ese es muy vasto el tema de Pedro, la verdad. Si es para, en una conversación así, nos podríamos aventar 4 o 5 horas probablemente. Sí, sí, sí. Hay mucho ahí. Y hemos tocado solamente los puntos como más sobresalientes, ¿no? Porque hay muchísimas cosas de verdad que decir de este apóstol, ¿no? De este viejo pescador. Me encanta la frase de Marco Vidal, como lo dice en su canción El Cantar de Nua, y dice: y repetimos como el viejo pescador, ¿a quién iremos? Entonces, de hecho, tomamos parte de eso para el tema un viejo pescador ahorita en lo que estamos hablando. Ahora, hablemos lo último y con esto vamos cerrando. Ya hablamos de lo malo, ahora hablamos de lo bueno, pero ahora hablemos de Jesús en la vida de este pescador. Jesús le tuvo mucho amor y paciencia, de verdad, a este hombre. Algunos estudiosos de la Biblia dicen eso, ¿no? Mira cuando llega a un lado y le dice: Señor, ¿por qué mejor no te evitas este sufrimiento? ¿Por qué mejor no vas a la cruz? Otra parte cuando llega le dice, bueno, bueno, muchísimas partes en las que vemos que fue un hombre, lo de que le quiso cortar la oreja, hay muchas cosas, ¿no? Que fue impulsivo, pero Jesús me imagino que siempre lo veía y con sus ojos de amor y su corazón siempre decía: ay, Pedrito, vas a cambiar completamente un día, Pedrito. Ahorita te tengo paciencia, pero vas por en el camino. Entonces, vemos a un Pedro prometiendo dar su vida por Jesús, luego lo niega, eso lo hablamos ahorita también. Ahora, ¿cuánto impactó? Esta pregunta yo sé que es bastante obvia si alguien la llamaría, pero hablemos un poquito de esto. ¿Cuánto impactó Jesús en la vida de Pedro para transformarle y después sí llegar a dar su vida como lo había prometido? Porque tú lo decías ahorita, ¿no? Lo cumplió, pero no a la primera, sino que tuvo que ir en el camino moldeando y al final de todo sí cumplió su promesa. Pero ¿cuánto le afectó o impactó Jesús en la vida de Pedro para poder cumplir su Y cometido? la razón que dices que es obvio es porque la respuesta es 100%. Ujú, Pero quizá la respuesta puede ser un poco más amplia si decimos en qué áreas específicas. ujú, Y algo que es curioso de la historia de la iglesia es que había una obsesión en los primeros 150 años de la historia de la iglesia en morir por Jesús. ujú, ¿Ok? Porque veían eso como la prueba máxima de lealtad por Jesús. mm, Tanto así que la iglesia tuvo que hacer un decreto formal diciendo: no te entregues a Roma para que te maten, ujú. porque muchos se entregaban a Roma para ser ejecutados y a la hora de la hora les daba miedo y negaban a Jesús y Ah, decían: alabado sea César, y estaba siendo malo para la iglesia ujú. que personas a la hora de la hora no se animaban a morir por Jesús. Entonces dicen: hey, en tu celo Ajá. únicamente está permitido a un cristiano morir por su fe si los atrapan, Ujú, si los agarran, sin que ellos se entreguen. Si tú ujú, vas y te entregas a propósito, realmente no es un martirio. Así lo veían ellos, ujú. pero el hecho que eso existe en un documento de la iglesia te demuestra cuántas personas se tuvieron que entregar Sí, sin necesidad de ser ejecutados porque querían hacerlo. ajá. Hay una carta de alguien que se llama San Ignacio, que es una persona que iba de Antioquía a Roma a ser echado a las bestias en el Coliseo. Ujú,
Y él escribe a otro líder de la iglesia primitiva. De hecho, escribe varias cartas. Pero entre esas cartas le escribe, eh, ya no me acuerdo, escribe 7 cartas. A lo mejor es la carta a los romanos. Dice, por fin empiezo a ser un discípulo Mm. en su camino al martirio. Porque Ajá. lo veía así. O sea, ser un discípulo es imitar a mi Señor. Ujú. Y qué forma tan más real de imitarlo que morir. Que Ahora, morir. hablé que soy en un ministerio de misiones. En el ministerio que estamos, Ujú. han muerto cerca de 100 personas. Estamos en países musulmanes donde hay Wow. persecución, estamos en lugares donde hay guerra civil. Muchos de nuestro equipo han muerto. Ujú. Este, en México hay muchas personas cuyas vidas corren riesgo por ser cristianos incluso. Ujú. Entonces, aún en el siglo XXI, y quizás si vemos la iglesia global más que nunca, el seguir a Jesús quizá vas a tener que ser un discípulo en el sentido más literal de la palabra, que es imitar a Jesús incluso en su Ujú. muerte. Muerte. Pero, aunque no, porque para la mayoría de los que están viendo eso probablemente no, Ujú. aunque no te toque ser conformado en su muerte literal, Ujú. dice Pablo, y no lo quiero citar mal, pero está en Filipenses, dice, y ser semejante a él en su muerte para que pueda compartir en el poder de su resurrección. Y en ese sentido, si no mal recuerdo, no estaba hablando de morir físicamente, Ujú. sino de morir al Ujú. yo, por decirlo así, de Ujú. sacrificar sus deseos, de Ujú. sacrificarse, y en el sentido más amplio. Entonces, ¿cuánto influyó la muerte de Jesús en la vida de Pedro? Pues en el sentido de la máxima forma, porque Pedro lo imitó hasta la muerte, Sí. pero también en el aspecto cotidiano, que Ujú. cada día que vivía Pedro era aprender a morir al yo. De hecho, Jesús le dijo eso, llegará el día Ujú. donde tú ni siquiera vas a decidir a dónde vas, donde alguien más se va a decir, donde alguien más Ujú. se va a decir dónde vas a ir, hablando de su vejez. Y eso es morir al yo. Ujú. Wow. Y yo comparto eso, mi amigo, de verdad contigo al 100% y creo que esa muerte es más difícil a veces, ¿verdad? Para que la otra, porque a veces cuesta tanto morir al yo, morir a mis deseos, morir a lo que me gusta, cuando en realidad a lo mejor está en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra que yo no debo hacer. Son muchas cosas, ¿no? Pero de verdad, eso impacta muchísimo mi vida. Yo sé que también la de todas las personas que han estado sintonizando. Y de verdad que gracias por compartir con nosotros esto. Ahorita terminamos ya en un ratito. Solamente quiero preguntar a la gente que ha estado conectada por ahí que nos comente. A ver, escriba con una mano o amén o algo, alguien que ha estado desde el principio del programa, porque he visto personas que no se fueron. Así que gracias de verdad por estar en toda la plática con Y nosotros. yo también aprovecho para mandar saludos. He visto a varios amigos personales que se han conectado, entonces no sale quién sigue conectado, pero me dio mucho gusto ver ahí a varios amigos conectados. Y que bueno, gracias por acompañarnos de verdad a todos. Así que ahorita vamos a tener igual, gracias, van saliendo por ahí los que han estado con nosotros en toda la plática. Que Dios los bendiga. Gonzair, Ander, Cova, bueno, cada uno de ellos. Ahora, vamos a tener un tiempo de oración para que podamos orar por aquellas personas también que están ahí, eh, los que estuvieron sintonizando y también a que el Señor nos ayude a poder imitar las cosas buenas de Pedro, esas virtudes que tenía, de todo lo que hemos hablado hoy. Creo que ha sido un tema enriquecedor, creo que ha sido un tema muy, pero muy bueno, muy importante y que hemos aprendido muchísimo, de verdad. Yo personalmente he aprendido muchísimo. Gracias, Jonathan, de verdad, por compartir con nosotros de lo que Dios te ha dado. Y vamos a orar igual por todos aquellos que están ahí conectados, que el Señor haya dado una palabra. Sabemos que la dio, pero que pueda quedar en los corazones, que podamos atesorarlo, que podamos guardarlo como un tesoro, de verdad, como una semilla que vaya germinando después para que pueda dar fruto. Así que, ¿qué te parece, Jonathan? Si oramos, tú comienzas y luego yo puedo cerrar para orar por todas estas personas. Igual si alguien siempre piden oración por necesidades especiales, por sanidad o cualquier cosa, pues igual podemos hacerlo en este momento también. Va. Y luego yo cierro el tema. Sí, te doy gracias Jesús por esta oportunidad y sí alcancé a ver a varias personas que fue oportuno
ese momento y esa charla. Padre, te pido por las personas que la vieron actualmente y las personas que la verán. Padre, te pido que nos acerques a ti, así como lo hiciste con Pedro. Hablamos mucho de Pedro, pero también hablamos de cómo tú lo procuraste y lo buscaste y lo llamaste y lo transformaste y lo acompañaste. Entonces, Padre, te pido que cada persona que está viendo, escuchando esto, tenga esa experiencia contigo. Que puedan ver que tú siempre les estás buscando y que tú siempre estás cerca de ellos. Te pido específicamente, vi dos peticiones en el transcurso de la transmisión. Uno es por Taiwán, entonces no sé si es específicamente porque su país corre el riesgo de ser invadido o si es que hay alguna necesidad específica ahí. Te pido por Taiwán. También te pido por una pareja que dijo que tiene 3 años queriendo tener un hijo y no han podido quedar embarazados. Entonces, Padre, te pido que tú abras ese vientre, que les concedas ese deseo de su corazón para poder concebir. En nombre de Jesús. Señor, también te doy gracias en esta hora por el tiempo que tuvimos. Gracias por la vida de Jonathan, Señor. De verdad que hemos aprendido muchísimo y a la vez también aprovechamos para poder clamar, Señor. Por ahí vemos a alguien que pide sanidad por la familia González, Rivero y Brizuela, Señor. Cualquier tipo de enfermedad que pueda estar afectando a esta familia, Señor, en el nombre de Jesús, clamamos por sanidad porque sabemos que tú tienes poder para hacerlo, Señor. Así clamamos también por cualquier otra persona que está ahí sintonizando o que estuvo, Señor, que tienen necesidad personal, cualquier tipo de sanidad en el corazón, Señor, en el alma, cuántas cosas pueden ocurrirnos. Así clamamos también por esas personas que tienen ese deseo de servirte, Señor, porque hoy aprendimos sobre Pedro, Señor, y tú hablaste de nuestra vida y como decía Jonathan, hablamos de Pedro, pero el más importante eres tú, porque hablamos cómo tú pudiste trabajar en la vida de Pedro para poder cambiarle. Asimismo, queremos también que tú puedas trabajar en nuestras vidas, Señor, si hay algo que no te agrade, que no te parezca o que estamos haciendo mal, ayúdanos a poder darnos cuenta para poder enmendar nuestros errores y poder servirte de mejor manera, Señor. Así yo clamo también en este momento por la vida de Jonathan Domingo, Señor, gracias por lo que tú le has permitido aprender a través de su caminar en el Evangelio, Señor. Yo te pido que cada día le bendigas más, le prospere más, le llenes más de sabiduría, Señor, para que pueda seguir compartiendo todo lo que hace. Bendice su ministerio, el ministerio que dirige, Señor, ahora, y cada una de las cosas que él haga para ti, Señor, que siempre las hace con el deseo de exaltarte y bendecirte, lo ponemos en tus manos. Así clamamos por su familia también, Señor, por su hija, su esposa, toda su familia, Señor, que nunca les falte nada en el nombre de Jesús. Así clamamos también por todos los que estuvieron acá sintonizados y gracias por esta bendición de hacer este programa una vez más, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jonathan, un último consejo que le darías a la audiencia para que puedan seguir a Jesús como Pedro. Sí, o sea, lee tu Biblia. Nada, lo que hablamos de las disciplinas espirituales, o sea, siento que sí hay una falta muy grande de realmente aprender a disfrutar una amistad real con Ujú. Dios. Y creo que eso es algo que muchos creen tenerlo al año o 2 años y a lo mejor sí lo tienen porque la Biblia habla mucho del primer Sí. amor, pero también sé que es algo que se va construyendo poco a poco, que es un caminar de toda la vida. Amén, totalmente de acuerdo contigo. Eso es algo que tenemos que estar renovando, construyendo por ahí. Así que tomamos unos breves segundos también, un tiempo ahorita para que podamos hablar acerca de ti, cómo te encuentran en las redes sociales, para que los que están ahí sintonizando te puedan seguir y cuéntanos un poco sobre el podcast también y todo Sí, lo que tú haces. es fácil. Es Jonathan Domingo en Instagram, en YouTube está como Jonathan Domingo y en Spotify es el podcast de Jonathan Domingo. Entonces No hay donde falta la perdernos. creatividad. Entonces, sí, domingo como el día de la semana, porque de repente gente asume que Domínguez, como el apellido Ujú, más común. ujú. Pero sí, nada complicado. Ok. Jonathan Domingo, así lo pueden encontrar en todas las redes sociales. Así que también si quiere pues seguir aprendiendo un poco más de lo que vemos acá y seguir contenido cristiano, también puede seguir este servidor, luis.reis89, en todas las redes que se imagine. Así mismo estamos para servir. Instagram, incluso TikTok también y Facebook. Y en YouTube estamos como Adoración Infinita también. Así que una vez más, Jonathan, muchísimas gracias por estar en este programa. Ha sido de bendición, un verdadero honor y privilegio conocerte, compartir contigo. Y pues aquí tienes un amigo también para cualquier cosa, estamos para servir. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado. Muchas gracias. Dios te bendiga. Buenas noches y saludos para todos también. Buenas noches. Dios me los Saludos a bendiga. Nos vemos en el todos. próximo episodio. Bendiciones.